la memoria, el presente y el futuro de la radio en cada voz. Somos Buenos Aires, AM 1350, celebrando 100 años al aire. De los primeros susurros al micrófono a la revolución digital. Pasamos de la cinta abierta al vinilo. Del CD al minidisc y del MP3 al streaming. Lo vimos todo. Un siglo entero en el mismo punto del dial. Este agosto, embarcate en nuestro viaje sonoro por la historia de la radio y sus protagonistas. Ecos de Buenos Aires. En AM 1350. Sentí el eco de nuestra historia. Bienvenidos a una nueva entrega de Ecos de Buenos Aires, el capítulo 7 de este siglo que revive las voces que marcaron a fuego el aire de nuestra radio. Hoy, en este especial por los 100 años de Radio Buenos Aires, viajamos al corazón del periodismo deportivo con un protagonista que supo contar goles, historias y emociones desde la cancha hasta el estudio, Héctor Gallo. En este capítulo también vamos a recordar un momento clave de nuestra historia radiofónica. El año 1930, cuando comenzaron a surgir las primeras cadenas nacionales y el Estado empezó a tener mayor presencia en el éter. Y además, como siempre, nuestra cápsula ¿Sabías qué?, los mensajes de los oyentes y al final un anticipo imperdible del próximo Eco con la gran María Esther Sánchez. Y por supuesto, queremos saber de vos. ¿Y qué respondés a esta pregunta? ¿Qué es para vos la radio? ¿Una compañía? ¿Un reflejo? ¿Un recuerdo? Abrimos la puerta para escuchar tu voz. Arrancamos. ¿Tu anécdota escuchando radio forma parte de este ciclo? Escribinos al 11 38 30 82 33 y compartila con todos. Y mensajes que llegan a estos ecos de Buenos Aires. Ana María de Palermo, hola Gerardo, acá escuchándolos como siempre. Qué hermosa la nota Nora Perlé. Para mí escucharla es volver a mi adolescencia. Su voz tan especial me transporta a una época donde la radio era todo. Es la voz de la radio, como bien decían. Un lujo tenerla en el programa. Buenas tardes. La radio para mí es la memoria y la charla con Nora Perlé fue una prueba de eso. Recuerdo perfectamente cuando era Radio del Pueblo y la escuchaba. Que ahora sea Radio Buenos Aires y celebre sus 100 años con esas voces históricas es conmovedor. Me encantó el dato de que fue su primera suplencia recién recibida, dice Rubén de Banfield. Deja que el eco de los protagonistas te transporte a los inicios de la radio. Compartimos la historia juntos en AM 1350. Hoy nos visita una voz entrañable del deporte y del aire, Héctor Gallo, un hombre que resuena con pasión en cada cancha, en cada transmisión, y supo conquistar también la televisión, sin perder nunca el amor por la radio. En esta primera parte vamos a repasar sus inicios, cuando daba sus primeros pasos junto a gigantes como De Rensis y Emilio Campos, en Radio del Pueblo, que más tarde se transformaría en nuestra querida Radio Buenos Aires. Héctor nos cuenta anécdotas inolvidables de aquellos tiempos, reflexiona sobre los cambios en la radio y nos comparte su mirada sobre los grandes maestros que lo inspiraron. Escúchalo. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes por allí? Muy bien, muy bien. Y por supuesto recordando aquellos momentos tan importantes en el mundo del periodismo deportivo, porque me acuerdo cuando vos estabas con Miguel Ángel de Rensis en Fútbol Color, ¿no? Fútbol Color, que Radio Buenos Aires llegó después de la vieja y querida Radio del Pueblo. Claro. Y nosotros también trabajamos en el edificio ahí en la avenida Belgrano. 270.
Claro. Exactamente. Y bueno, imagínate que, bueno, nosotros recién nos iniciamos y trabajar en una radio tan importante, Claro. En aquella época, que lo que era Radio del Pueblo, y Claro. después que Radio Buenos Aires haya tenido también, obviamente, esa continuidad en el aire y en el éter, realmente nos enorgullece. Y imagínate nosotros recién empezando, Claro. haciendo nuestros primeros pasos, Sí. y en una radio tan importante, ¿no? Y ahora me pones del otro lado cuando me decís una de las figuras tan importantes. No, pará. No, Somos sí. laburantes de esto, somos laburantes y tenemos que agradecerle a la vida que hayamos pasado por esta emisora tan querida, ¿no? Claro. Yo, porque te sigo y la gente te sigue también por TNT, por DirecTV, bueno, estás en televisión, demostrás todo tu talento como periodista deportivo. En aquellos tiempos, Héctor, Sí. yo me acuerdo que estaba, por ejemplo, de Renzi, estaba Emilio Campos, me acuerdo Sí. que estaba Mario Truco también, ¿no? Pero claro, don Pedro Valdés también Pedro trabajaba Valdés. con nosotros. Tipos que estuvieron en la radio, Claro. en la querida Radio Rivadavia también. Claro. Toda gente importante, Sí, señor. en el éter, y además, porque vos nombraste todo lo que gracias a Dios después la vida nos regaló de seguir en los medios, y en los medios tan importantes como en la televisión, Sí, sí. y demás. Pero yo no te cambio absolutamente nada por la radio, ¿eh? Claro. Es más, me peleo con muchos chicos ahora, discutimos, pero obviamente en términos mucho más amables, ¿no? Claro. Yo entiendo todo, pero esto de poner la camarita en la radio, yo todavía estoy con los viejos Sí, tiempos. yo ¿viste? también, yo igual que vos. ¿Sabés por qué? Porque los gestos de la radio, la impronta de la radio, a veces vos te tenés que estar ahora reacomodando, como pasa en la radio moderna, ¿viste? Reacomodando Claro, algunas claro. cuestiones que nos sacan un poquito de Sí. eso que te da la radio, de esa impronta, Claro. ¿no? Pero de todas maneras, recordar todo aquello que me estás ayudando a recordar, Sí. es evidentemente haber estado y haber empezado al lado de tipos tan importantes grosos, en aquellos. claro. Pero claro, Claro. y después cuando yo digo, viste, que yo no aprendí nada, pero tuve grandes maestros, porque vos imaginate que hace no mucho tiempo trabajar con tipos también importantes de la radio en sí, Sí. como por ejemplo Lalo Mir, Beto Uf. Casella, Bobby Flores, Claro, Pergolini, claro, pero claro. escúchame, haber trabajado con esos tipos, a mí me enorgullece, insisto, no aprendí mucho, pero la escuela que tuve, yo te digo la verdad, y respetando Sí. todo, por ejemplo, uno escucha que sigue estando, no sé, en el aire Fernando Bravo, Claro, ustedes mismos, claro. con todo lo que conllevan, y yo digo que los grandes maestros nunca mueren, No, ¿viste? es verdad. Cuando nosotros trabajamos en una oportunidad con Badía, por Sí, ejemplo, señor, sí. y eso, ¿viste? La verdad que no te lo quita nadie, Claro. y si uno, como te digo, no aprende mucho, es por problema de uno, no por los grandes maestros que tuvimos, ¿no? Claro, son tiempos, ¿no? Yo tampoco, más allá de la tecnología, soy un poco de la vieja escuela de la radio. Alguna vez Juan Carlos Mareco, en Cordialmente, dijo, Claro. la radio es la magia que se escucha y no se ve. Sí, exacto, y tenía razón, exacto. ¿no? Pero claro, ¿cuánto nos hicimos el valero? Uf. En las noches de cualquier emisora, Claro. con cualquier locutora. Norita Perlé, y Lucha Mengual. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, Nora Perlé, Lucha Sí. Mengual, Daisy, Claro. más acá en el tiempo. Y era lindo eso, claro. Delfino. Claro, Luisa, claro. Luisa Delfino, Sí. pero miles. Miles. Y después como aprendimos también con aquellas grandes locutoras de la REA, de Cacho Fontana, Beba Vignola, Rina Morán, claro. Por supuesto. Claro. Ahora nos agarró el viejazo y puede ser, pero ¿sabes qué? Orgullosos estamos del gran viejazo, de estos maestros que en serio Claro. hicieron la radio en la Argentina, ¿no? Estás escuchando Ecos de Buenos Aires, En AM 1350. un eco vivo de 100 años de historia. Ecos. 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 De Buenos Aires. 100 años de radio. 100 años de voces. Anécdotas y comienzos que marcaron nuestro aire. ¿Sabías que Roberto González Riverito, además de conductor,
llegó a ser director de la emisora que hoy conocemos como Radio Buenos Aires, AM 1350. Su vínculo con la radio fue mucho más allá del micrófono, porque la historia de la radio también se cuenta en sus detalles. Radio Buenos Aires, 100 años en el aire. Y seguimos haciendo historia. Súmate con tu mensaje. WhatsApp 11 38 30 82 33. Queremos saber tu historia. En este viaje al pasado, nos detenemos en un año bisagra para la radiodifusión argentina, 1930. La radio empieza a ser vista como una herramienta de poder y comienza a consolidarse la idea de la cadena nacional. Mientras la política pone la mirada sobre el éter, la voz empieza a ordenarse, regularse y también a utilizarse. Vamos con el capítulo 7 de nuestra serie histórica. En el capítulo anterior vimos cómo, entre normas claras y géneros sólidos, la radio se consolidó en Buenos Aires y encontró su lugar en el dial. Ahora, viajamos al año 1930, cuando la radiodifusión enfrenta su primer gran desafío político y da sus primeros pasos como red nacional. El 6 de septiembre de 1930, el presidente Hipólito Yrigoyen fue derrocado por el general Uriburu. Pero antes de su caída, el propio Yrigoyen ya había chocado con los permisionarios. En 1929, impuso una licencia anual de 5.000 pesos, generando malestar en todo el sector. Y ordenó clausurar temporalmente Radio Argentina por abuso de disertantes, censurando voces críticas durante la campaña electoral. El nuevo gobierno militar no tardó en reforzar la mano dura. Una de sus primeras medidas arbitrarias fue ordenar que el noticiero diario de las 21 horas de La Voz del Aire se emitiera desde las oficinas del Ministerio del Interior, sometiendo la información a control directo. Sin embargo, en 1930, también fue el año en que la radio demostró su poder de unidad. Miles de porteños se agolparon frente a la Casa América, en Avenida de Mayo, para seguir la transmisión de los partidos del primer Mundial de Fútbol. Aquellas voces al borde de la emoción tejieron un nuevo lazo entre la radio y el pueblo. En julio, Radio Nacional inauguró la primera cadena argentina de broadcasting. Las emisoras del interior comenzaron a retransmitir entre 4 y 6 horas diarias de programación porteña, y los artistas provinciales vieron en Buenos Aires la gran vidriera de sus sueños. Al mismo tiempo, la editorial de la Radiolandia lanzó la revista Antena, ampliando el debate y la información especializada sobre la actualidad radiofónica. Nuestra propia señal también vivió un cambio de identidad. La antigua radio La Abuelita, luego LS6 y Radio Billú, adoptó en 1930 el nombre de LS6, Radio del Pueblo. Bajo esa marca, realizó una transmisión inolvidable desde el vapor Flecha, en ruta a las Islas Orcadas, llevando el eco científico al corazón del mar. Ese cruce entre expansión nacional y censura política dejó su huella en el ADN de Radio Buenos Aires, AM 1350. Hoy, más que nunca, defendemos la libertad de las voces y la cercanía con nuestra audiencia. En el próximo capítulo, descubriremos cómo, entre 1931 y 1932, las emisoras enfrentan nuevas restricciones, sobreviven a la autarquía cultural y germinan los primeros festivales radiofónicos provinciales. No te lo pierdas. Después de nuestro bloque histórico nos quedamos en los años 30 y pensamos en la música que sonaba en AM 1350. En cada radio estaban las orquestas estables y el tango era protagonista del aire.
Por eso vamos a escuchar la voz inconfundible de Carlos Varela al frente de la orquesta de Roberto Firpo. La milonga A Media Luz capturó el espíritu nocturno de Buenos Aires y se convirtió en un clásico de nuestro repertorio. Se dice que los bailes porteños se iluminaban al escuchar sus primeros compases por el dial. Hoy, 100 años después, seguimos disfrutando esa atmósfera íntima que marcó la identidad tanguera de nuestra radio. 100 años de música en el mes aniversario de Radio Buenos Aires. Media luz es un grupo en amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Y todo a media luz es un grupo en amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. En el 1350 del dial seguimos revelando memorias y secretos de estudios que hoy salen a la luz en Radio Buenos Aires. Mónica desde La Plata. Saludos a todo el equipo. Me quedé pensando en lo que dijo Nora. La radio le abrió el camino y alimentó su amor por el medio. A mí, la radio me abrió la ventana al mundo. Desde La Plata, la radio siempre fue mi conexión con Buenos Aires y con lo que pasaba. Y la voz de ella era inconfundible, una caricia. Gracias por el programa y gracias a vos, Mónica, por participar de este Ecos de Buenos Aires. Dice Jorge de Villa Crespo: buenas tardes, Gerardo. Me conmovió mucho la entrevista. Nora Perlé tiene esa voz que te envuelve, que te hace sentir que te está hablando a vos solo. Yo soy de la generación de los que se recibieron en el ISER y su nombre era un faro, un ejemplo. Todos queríamos tener esa calidad y esa musicalidad en la voz. Es un honor que haya pasado por Radio Buenos Aires. Hola, Gerardo. Desde Mar del Plata escucho la transmisión del mediodía y la tarde. Y la verdad, el programa de hoy con Nora Perlé fue una joya. Qué linda anécdota, que para ella volver a hablar de la radio es como volver a vivir. A mí me pasa lo mismo. Cada vez que prendo la radio es como revivir todos mis recuerdos. Y en particular, su voz es la banda sonora de una parte muy linda de mi vida, dice Silvia desde Mar del Plata.
Gracias por todos estos mensajes en el 11 38 30 82 33. Tu anécdota escuchando radio forma parte de este ciclo. Escribinos al 11 38 30 82 33 y compartila con todos. con todos. En este segundo tramo con Héctor Gallo nos metemos en el barrio, literal, del fútbol del ascenso. Historias contadas desde la pasión, los vestuarios, las comisarías y las transmisiones sin retorno. Una época de oro, donde todo era artesanal y cada relato era una aventura. Además, una anécdota que pinta de cuerpo entero a este querido periodista. La vez que convenció a un árbitro para que le diera una nota con una frase inolvidable. Dale play. Héctor, en ese momento que estabas con De Rensis, déjelo venir, cuando venía un gol. Claro. Vos que hacías conexiones, ¿no? No, yo hacía conexiones, después en algún momento comentarios, pero yo empecé haciendo campo de juego. Campo de juego. Con mi amigo, el queridísimo Jorge Vilariño Vázquez. Sí, ¿no? Vilariño Vázquez, claro. Claro, y hacíamos esas maratónicas transmisiones con el loco de Rensis. Todo el que día. Comenzábamos al mediodía, el partido empezaba para las 3 de la tarde y terminábamos como a las 8 de la noche, claro. o hacer las conexiones por teléfono, que íbamos a hablar a las comisarías, que nos permitían. No había celular, no había nada, claro. Yo debuté, por ejemplo, con el loco de Rensis en Radio Buenos Aires. Sí. No, vos sabés que todavía no sé si había cambiado el nombre del pueblo Buenos Aires, pero en un partido, en la cancha de Leandro N. Alén, y Muñiz, terminó 4-3. Cada vez que... Y yo tenía que pasar los goles en la comisaría que está a 5 cuadras de la cancha. Yo cada vez que pasaba los goles y venía, no vi ningún gol. Tenía que volver, ir y volver. Una cosa artesanal y una pasión impresionante, primero por la profesión, después por el fútbol, pero y pensar que nos grababan y nosotros nos grabábamos la salidita al aire, pero bueno, después todo no fue en vano. Claro. Ese fútbol color que estaba también, me acuerdo, Fito Casal como operador técnico, ¿no? Sí, señor. El gran Adolfito, ¿no? Que nos dejó hace un tiempito. Claro. Vos tenés mucha más memoria que yo. Yo tengo mucha memoria. Y también estaba Rubén Paloma Falcón en el estudio, ¿no? Claro, pero Rubén Paloma Falcón, que es un loco, un productor de aquellos, impresionante. Vivía en AFA este muchacho. Claro. Y con su temblequeo habitual que me volvía loco. Pero un gran tipo, ¿eh? Claro. Un gran tipo, Falcón. Bueno, para despedirnos, Héctor, ¿alguna anécdota de Radio del Pueblo o Radio Buenos Aires? A ver, la que más... A ver, me acuerdo una, había un árbitro que se llamaba Mario Gallina. Me acuerdo de Gallina, sí. Mario Gallina, que después tuvo mucho que ver en la seguridad de la provincia de Buenos Aires en los espectáculos deportivos. Claro. Bueno, resulta que estábamos por hacer Argentino de Quilmes, Nueva Chicago. Llovía como loco y me tenía que confirmar la suspensión del partido. Sí. Porque, o no me acuerdo si fue la suspensión del partido o que se jugaba, pero viste que a veces los árbitros, si no tienen permiso de AFA, no querían salir, ¿no? Claro. Entonces yo con mi micrófono y todo lo demás, y no podía hablar, y todavía no podía hablar Mario Gallina. Entonces yo lo encaro, le digo, escúcheme, ¿vos sabés cómo me llamo yo? Me dice, sí, Héctor Gallo. Entonces, ¿cómo la gallina no le va a hablar al gallo? Y ahí salió la nota. ¡Qué bueno! Salió bárbaro. Entre tanta, qué sé yo, imagínate que las cosas que vimos por aquellos vestuarios del ascenso y las cosas que pudimos relatar, pero esa me quedó por el... Después nos hicimos grandes amigos, obviamente. Por supuesto. Algún día, cuando tengas un poquito de tiempo, si querés darte una vueltita por Avenida Entre Ríos 1931, sí, señor. La sede de Radio... Acá serás bienvenido de una manera notable. Héctor Gallo, Gallito, un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias por estos lindos recuerdos y bueno, a brindar por 100 años más, ¿no? Obviamente. Totalmente. Un abrazo enorme. En estos tiempos difíciles, que se mantenga una radio tan importante al aire es sumamente para aplaudir. Gracias, Héctor. Un abrazo enorme. Gracias, Rubén Darío. Gracias. Estás escuchando Ecos de Buenos Aires en AM 1350. Un eco vivo de 100 años de historia. Compartimos una charla entrañable con un verdadero laburante de la radio y del deporte.
Héctor Gallo es de esos nombres que inspiran respeto y cariño por partes iguales. Su historia, tejida entre cables, micrófonos y estadios, es parte de la historia grande de nuestra radio. Y hablando de voces con historia, en el próximo Eco nos va a acompañar una verdadera dama del aire, María Esther Sánchez. Una mujer que atravesó décadas con un estilo elegante, su amor por la palabra y una mirada profunda sobre los cambios en los medios. Un testimonio necesario. Es una radio diferente, ya no está la magia de imaginarte cómo es tal o cual persona, los ves. Lo que me duele es la decadencia del vocabulario, eso sí. No necesariamente tienen que ser locutores todos los que hacen radio, pero cuidar el vocabulario. Creo que se desmadró todo demasiado. Por lo demás, acepto y me encanta. Yo soy una mujer de radio y de televisión, por lo tanto, si hay una cámara, me amoldo al instante. Pero considero que la radio perdió mucho. Esto fue Ecos de Buenos Aires, la memoria viva de nuestra querida AM 1350. Nos encontramos mañana y todos los días a las 12:30 y a las 18:30 con más historias, más voces, más radio. Porque en este centenario el eco sigue vibrando.